¿Qué tal? Te saluda el Padre Víctor Hugo López Carvajal. Te doy la bienvenida a este canal Padre Vic López Carvajal, que quiere ser un espacio en el cual podamos conocer, compartir y amar más la palabra de Dios. Te invito a que te suscribas a este canal, que le des un clic en el canal de suscribirse y también un clic en la campanita para que puedan llegarte todas nuestras notificaciones y así podamos hacer de este espacio un lugar, un momento en el cual la palabra de Dios llene nuestras vidas, nuestros corazones y nuestras familias. Una vez más, bienvenido. Hoy celebramos el domingo 32º del tiempo ordinario y escuchamos la lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía: «Cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso». En una ocasión, Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: «Yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero ésta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir». Palabra del Señor. En el centro de la liturgia de la palabra de este domingo, encontramos el personaje de la viuda pobre, o más bien, nos encontramos ante el gesto que realiza al echar en el tesoro del templo las últimas monedas que le quedan. Un gesto que, gracias a la mirada atenta de Jesús, se ha convertido en proverbial, el óbolo de la viuda, que es sinónimo de la generosidad de quien da sin reservas lo poco que posee. Es importante subrayar la importancia del ambiente en el que se desarrolla ese episodio evangélico. El Templo de Jerusalén, centro religioso del pueblo de Israel y el corazón de toda su vida. El templo es el lugar del culto público y solemne, pero también de la peregrinación, de los ritos tradicionales y de las disputas rabínicas, como las que refiere el Evangelio entre Jesús y los rabinos de aquel tiempo, en las que, sin embargo, Jesús enseña con una autoridad singular, la del Hijo de Dios. Pronuncia juicios severos, como hemos escuchado, sobre los escribas a causa de su hipocresía, pues mientras ostentan gran religiosidad, se aprovechan de la gente pobre, imponiéndoles obligaciones que ellos mismos no observan. En suma, Jesús muestra su afecto por el templo como casa de oración, pero precisamente por eso quiere purificarlo de usos impropios. Más aún, quiere revelar su significado más profundo, vinculado al cumplimiento de su misterio mismo, el misterio de su muerte y resurrección, en la que Él mismo se convierte en el templo nuevo y definitivo, el lugar en el que se encuentra Dios y el hombre, el Creador y su criatura. El episodio del óbolo de la viuda se enmarca en ese contexto y nos lleva, a través de la mirada de Jesús, a fijar la atención en un detalle que se puede escapar, pero que es decisivo: el gesto de una viuda muy pobre que echa en el tesoro del templo 2 moneditas. También a nosotros Jesús nos dice, como en aquel día a los discípulos: «Presten atención, miren bien lo que hace esa viuda, pues su gesto contiene una gran enseñanza. Expresa la característica fundamental de quienes son las piedras vivas de este nuevo templo, es decir, la entrega completa de sí al Señor y al prójimo». La viuda del Evangelio, al igual que la del Antiguo Testamento, lo da todo,
se da a sí misma y se pone en las manos de Dios por el bien de los demás. Este es el significado perenne de la oferta de la viuda pobre, que Jesús exalta porque da más que los ricos, quienes ofrecen parte de lo que les sobra, mientras que ella da todo lo que tenía para vivir, y así se da a sí misma. De todo ello se puede sacar una preciosa enseñanza sobre la fe, que se presenta como la actitud interior de quien construye la propia vida en Dios, sobre su palabra, y confía totalmente en Él. La condición de viuda en la antigüedad constituía de por sí una condición de grave necesidad. Por ello, en la Biblia, las viudas y los huérfanos son personas que Dios cuida de forma especial. Han perdido el apoyo terreno, pero Dios sigue siendo su esposo, su padre. Sin embargo, la Escritura dice que la condición objetiva de necesidad, en este caso, el hecho de ser viuda, no es suficiente. Dios pide siempre nuestra libre adhesión de fe, que se expresa en el amor a Él y al prójimo. Nadie es tan pobre que no pueda dar algo, y en efecto, la viuda de hoy demuestra su fe realizando un gesto de caridad, dando una limosna. De este modo, demuestran la unidad inseparable entre fe y caridad, así como entre el amor a Dios y el amor al prójimo, como nos recordaba el Evangelio del domingo pasado. Jesús hoy nos dice también a nosotros que el metro para juzgar no es la cantidad, sino la plenitud. Hay una diferencia entre cantidad y plenitud. Tú puedes tener tanto dinero, pero ser una persona vacía. No hay plenitud en tu corazón. Pensemos a lo largo de estos días en la diferencia que hay entre cantidad y plenitud. No es cosa de billetera, sino de corazón. Ha tenido mucho éxito entre nosotros la expresión del Papa Francisco en la que nos propone la construcción de una iglesia en salida. Además de incidir en la vertiente misionera de la comunidad cristiana, la expresión acoge también el sentido de presentar a una iglesia desinstalada, despojada, voluntariamente empobrecida para hacer más creíble su mensaje y como signo de cercanía y acogida de las víctimas de la cultura del descarte en la que vivimos. Amar a Dios con todo el corazón significa confiar en Él, en su providencia, y servirlo en los hermanos más pobres, sin esperar nada a cambio. Sobre la balanza de la justicia divina no se pesa la cantidad de los dones, sino el peso de los corazones. La viuda del Evangelio depositó en el tesoro del templo 2 monedas de poco valor y superó los dones de todos los ricos. Ningún gesto de bondad carece de sentido delante de Dios. Ninguna misericordia permanece sin fruto. Que tengas un bendecido domingo. Te invito a que te suscribas a este canal y que le des un clic ahí en la campanita para que puedan llegarte todas nuestras notificaciones. Asimismo, nos ayudes compartiéndolo si te ha gustado esta reflexión y nos ayudes para que esta palabra de Dios pueda llegar a muchos corazones.